de pronto los que ya son un poco más avanzados de edad, conocieron un grupo vallenato que se llamó la Revelación Vallenata Caucasia. Resulta que al transcurrir del tiempo, los sobrinos de los dueños de esta agrupación llegaron al municipio de Vegachí. A mí me trajeron al municipio de Vegachí, Antioquia, de 8 añitos desplazado por la violencia, después de la grande masacre que hubo hace un poco más de 35 años en Segovia. Y después de todo eso, nos vinimos desplazados, llegamos al municipio de Vegachí, y por allá teniendo yo como unos 12 años, 13 años, llegaron estos sobrinos del dueño de esta agrupación y se instalaron allí y formaron un grupo. De hecho, se llamó eh, Nueva Generación Revelación Vallenata. Y eran unos muchachos, muchachitos. Por algún motivo, el que era vocalista se tuvo que ir para su tierra. No conocí la situación del por qué se fue. Y entonces me di cuenta que a mí me gustaba mucho el vallenato. Desde muy temprana edad escuchaba a mi papá en casa con sus vallenatos. Y resulta que me di cuenta que estaban haciendo un casting porque estaban buscando un vocalista para ese grupo. Y entonces alguien me dijo, Alexander, ¿tú por qué no vas? Sabía que a mí me gustaba la música y me gustaba cantar. Y bueno, yo fui y pedí la audición y bueno, y listo. Pasé la audición, varios muchachos del pueblo, de todo el nordeste antioqueño. Y vaya sorpresa, por allá como a los 15 días me mandaron a llamar que los muchachos de la Revelación Vallenata me necesitaban. Y hermano, ¿cómo le parece que ingresé a ese grupo vallenato como vocalista principal? Y comencé a cantar con ellos un tiempo y a cantar con ellos. Y, y ya hasta que me tuve que ir para el ejército, estuve en las fuerzas militares y ya me tuve que ausentar. Pero con esto quiero decirle que así comenzó la pasión por la música. Y cuando yo estando en el ejército, después de que yo salgo, me entrego al Señor y yo pensé, yo dije, venga, eh, si yo cantaba en ese grupo vallenato y le servía al mundo y todo eso, ¿por qué no cantarle a Dios? ¿Cierto? ¿Por qué no cantarle a Dios? Pero lo curioso fue que yo salgo del ejército y después de que yo salgo del ejército, vuelvo y me incorporo al grupo, porque había vocalista, había el segunda vocalista y él quedó ahí en lugar cuando yo me fui para el ejército, pero regresé y yo continué en ese grupo. Y resulta que un día cualesquiera, un domingo, saliendo de un concierto, iba para mi casa y resulta que donde es la iglesia pentecostal, en la vueltecita, en toda la esquina de la cancha de fútbol, ahí era nuestra casa. Entonces, para uno ir a mi casa, o sí, yo tenía que pasar por el frente de la iglesia. Un día cualesquiera, 4:30 de la mañana, Campo Elías López, hermano Manuel. Campo Elías López era el pastor. Ya no está con nosotros. Campo Elías López, 4:30 de la mañana, la calle, la cuadra estaba en tinieblas, eso no tenía una lámpara. Y cuando yo ingresé a esa calle para ir a mi casa, yo vi una silueta ya en esa casa pastoral. Cuando yo vi la silueta, yo dije, no, ahora le da el pastor por salir, me ve pasando por aquí y qué pena. Pero hermano, como decir de aquí a la esquina, imposible, imposible que a ti te reconozcan en medio de la oscuridad, imposible. Cuando yo entré a la cuadra y yo vi que esa silueta allá en ese balcón, yo dije, no, me devuelvo. Y cuando yo me iba a devolver, yo escuché que me llamaron, Alexander, espera. Y yo no creo. Campo Elías me vio desde allá, qué vergüenza, ¿no? Y entonces yo dije, no, seguramente porque venía cansado de un concierto con licor y todo eso. Y yo no. Y entonces di 2 pasos y cuando di 2 pasos volví a escuchar, Alexander, no te vayas. Y entonces ya me di cuenta que era la voz del pastor Campo Elías. Y yo, ¿y este hombre cómo se dio cuenta?
Y yo automáticamente, hermano, me frené en seco, no fui capaz de continuar. Cuando él llegó, ahí donde yo estaba, me dijo: Alexander, yo sé en el mundo que tú andas, yo sé en el mundo que tú andas, muchachito joven, pero Cristo te necesita. Me dijo estas palabras: pon tu vida en las manos de Dios para que te des cuenta lo que Dios puede hacer contigo. Mi mamá oraba por mí, mi papá también. Y entonces yo le dije: no, Campo Elías, qué pena con usted. A esta hora, mira, Campo Elías, 4:30 de la mañana. Venga, pastor, ¿quién le dijo a usted que yo iba a pasar por aquí? Pastor, ¿quién? Y me dijo: Dios me dijo que tú ibas a pasar. Dios me dijo. Y yo me paré en el balcón esperando que tú pasaras. Cuando él me dijo esas palabras, yo dije: ¿será verdad que Dios habla así? ¿Será verdad? ¿Dios le dijo? Y sacó un Wallmans rojo, me acuerdo como si fuera hoy. Un Wallmans, de esos que usted le metía el lapicero para devolverlo o adelantarlo. ¿Usted lo tuvo? Ah, o sea que no, es de ayer, modelo viejito. ¿Se acuerdan de esos Wallmans de cassette? Para devolver el cassette usted le metía el lapicero para adelantar o devolver. Sacó un Wallmans y estaba recién salidito el volumen del grupo Vida Nueva. ¿De qué vale vivir así? Hermanos, con esa alabanza me convertí yo al Señor. Con esa alabanza. Y cuando ese hombre empezó a ponerme esa alabanza, yo caí de rodillas. Y yo lloraba. Pero yo no entendía por qué lloraba. Y yo me limpiaba y me dijo: Alexander, tranquilo. Y cuando el himno empezó a sonar en la parte donde dice de que mi vida era un infierno, ay, hermano, por Dios, yo lloraba como un niño. Y hace 31 años, con esa canción, saliendo de un concierto, un domingo amanecer lunes a las 4:30 de la mañana, Cristo me enamoró. Y hasta el sol de hoy, óigame, y hasta el sol de hoy, gloria al nombre del Señor Jesús. Un hermano, no recuerdo cuál de estos dos hermanos, dijo: vamos a orar por los jóvenes de nuestra iglesia, pero vamos a orar también por esos hijos. Y empezaron a salir papá, mamá, ¿cierto?, al altar. Porque claro, al papá y a la mamá le duele la condición de su hijo. Le duele la condición. Y a este papá le dolía la condición. Y cuando el Señor le dijo: ¿cuánto hace que le sucede? No, pues Señor, eso le pasa desde niño. Y Señor, ¿y sabe qué es lo más triste? Imagínese usted como papá, como mamá, usted viendo que un espíritu está atormentando a su hijo. ¿Usted se va a quedar manicruzado? ¿Haciéndole fiesta y aplaudiendo? No. Si usted es creyente, si usted es un hijo de Dios, como mínimo, usted invoca el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cierto que sí? Usted invoca el nombre, porque estamos hablando del poderío de Dios. Y cuando usted invoca el nombre del Señor Jesucristo, vea, hermano, le voy a decir, el diablo tiene que salir despavorido, huyendo cuando se invoca el nombre del Señor. Yo no entiendo cómo hay hermanos que dicen: pastor, hermano, venga, ayúdenme a orar. Que sabe una cosa, pastor, vea, el enemigo me tiene atormentado. Se sube al techo y empieza a rasgar allá el techo, y se sube al techo y empieza a golpear. Y yo siento cuando el espíritu llega y me tiene atormentado. ¿Cómo que atormentado? Si tienes un Dios poderoso. Sí, hermano. ¿Cómo así que el diablo te tiene atormentado? No, Señor, el diablo tiene que aprender a respetar a los hijos del Rey soberano. Y ese papá estaba atormentado. Ese papá, preocupado.
Señor, vea, ese espíritu lo sacude. No lo deja hablar ni oír. Lo trata con violencia, lo mete al fuego, pero el muchacho escapa del fuego. Lo mete al agua para matarlo, Señor, pero el muchacho escapa de allá del agua. Y el Señor entonces le dice: no, tranquilo, tranquilo, que yo estoy contigo. Tranquilo, no te preocupes. Y yo me imagino, hermano, en esa escena angustiadora, esa escena preocupante de un papá. Y yo me imagino, hermano, al diablo, al enemigo, también preocupado. Me imagino a Satanás preguntándose: pero ¿qué está pasando aquí? Yo lo meto al fuego y no soy capaz de matarlo. Lo meto al agua y no soy capaz de matarlo. Y le hago esto y no soy capaz de matarlo. Y le pongo esto y no soy capaz de matarlo. Hermano querido, es que cuando Dios tiene propósitos con alguien, oh, ni la misma muerte puede estorbarle a Dios. Yo no sé si usted quiere aplaudirlo, yo no sé, pero quiero decirle en esta noche, quiero decirle: Dios tiene propósitos contigo en esta noche. Dios los tiene, Dios los tiene. Porque a Él le ha placido darnos la bendición del don de la vida. Amén. Porque a Él le ha placido. Porque si Dios quisiera, hermanos, amigos, ojalá que no te desconecte todavía. Porque que a mí me desconecte el Señor, pues Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir. Así que si a usted y yo nos desconecta el Señor, pues ya sabemos para dónde vamos y cuál es el lugar que tenemos asegurado. Pero que a un amigo que no se ha arrepentido, no se ha entregado al Señor, no se ha hecho bautizar en el nombre de Jesús para perdón de los pecados, y que el Señor lo desconecte, se metió en el problema más grande. Se metió en el problema más grande. Amén. Pero le rogamos a Dios, amigo que estás aquí con nosotros, que Dios todavía no te vaya a desconectar. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Así que es una bendición estar en esta noche, en esta vigilia, disfrutando del don de la vida. Amén. Disfrutando del don de la vida. Y cuando uno sabe cuál es el dueño de nuestra vida, hermano, usted tiene que rendirle ovación. Y cuando viene a un lugar como este, usted tiene que decir: es por la purita misericordia que hoy respiro y hoy vivo. Gloria al nombre del Señor. Amén. Así que ese es el poderío de Dios. Amén. Ese es el poderío de Dios. Uno poder disfrutar. Oiga, y yo no entiendo cómo hay gente, creyentes y no creyentes, que me han dicho: hermano, pastor, es que la vida es mía y yo hago con mi vida lo que quiera. Yo he escuchado creyentes y no creyentes, cuando les hablo de aprovechar, del aprovechamiento de la vida, del don de la vida, se dan el lujo de decir: no, es que yo hago con mi vida, pastor. Una vez un muchacho me dijo: yo hago con mi vida lo que quiera, pastor. Y yo le dije: sí, está bien. Tú puedes hacer con tu vida lo que quieras y puedes comportarte en la vida como quieras, pero el día que Cristo te tenga que llamar a rendir cuentas, allí te vas a dar cuenta lo que pudiste haber hecho con tu vida y no lo hiciste. Por eso es importante el día que Dios nos llame a cuentas. Ojalá Dios quiera que salgamos bien librados. Amén. Que salgamos bien librados. Gloria al nombre del Señor Jesús. Yo he sido testigo de personas a quien el mismo diablo quiso desaparecerlos, quiso arruinarles la vida, quiso matarlos,
quiso acabar con sus matrimonios a través de una adicción, a través del licor, a través del homosexualismo, a través del pecado, a través de las drogas, a través de la depresión, de la hechicería, de la brujería. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Pero esas personas, yo he sido testigo de ver de esas personas que hoy en día viven para testificar y anunciar que lo único que les pudo ayudar fue el poderío de Dios, quien los sacó de allá del muladar, y hoy pueden decir: no hay otro poder tan maravilloso como el Señor Jesucristo. Mire, ponga su vida en las manos de Dios, ponga su familia en las manos de Dios, ponga su servicio en las manos de Dios, ponga su hogar en las manos de Dios, ponga su matrimonio en las manos de Dios, ponga sus hijos en las manos de Dios, ponga su esposo en las manos de Dios, ponga su esposa en las manos de Dios, ponga todo en las manos de Dios, para que vea a Dios con su poder manifestándose en toda su vida. Porque es que así es con Dios. Así es con Dios. A mí que no me salga el diablo con cuentos raros. Porque el diablo le hace creer a muchos: es que no soy capaz. Es que no puedo. Si fuera así, no estaríamos aquí en este lugar, usted y yo. Y mire, para que se dé cuenta el alcance del poderío de Dios, lo que el poder de Dios puede hacer. ¿Hay algún papá, alguna mamá que tenga un pequeñito de 3 añitos? ¿De 3 añitos? ¿Tu bebé tiene 3 añitos? ¿Alguien más? Que tenga, o un nieto, o un sobrino, un familiar de casa que tenga 3 añitos. Ah, bueno, mire, 3 añitos. Hermano del piano, ¿dónde está el hermano del piano? Venga, campeón. Ayúdame, por favor. Y preste atención, porque con esto quiero terminar. Pero por favor, présteme atención. Mire, un niño de 3 añitos, un pequeñito, solo 3 añitos tenía. Y esto quiero compartirlo con ustedes, porque fue un caso de la vida real. Amén. Y no quiero poner las historias por sobre el poderío de Dios. Quiero contar las historias para que vea lo que hace el poder de Dios. El niño de 3 añitos, un viernes en la tarde, se enferma. Papá y mamá cogen al pequeño de 3 añitos y lo llevan al centro de salud más cerca. Y cuando lo llevan, entonces la persona encargada, la enfermera de allí del centro de salud, le dice: mira, el niño tiene una fiebre muy alta y aquí no tenemos cómo tratarle la fiebre al niño. Y entonces le aconsejaron que lo llevaran al hospital. Hospital San Juan de Dios de Segovia. Papá y mamá, 6 de la tarde de un día viernes, cogen al pequeño de 3 años y llevan a ese niño al hospital. 6 de la tarde lo ingresan. El niño entra a urgencias, papá y mamá se quedan afuera esperando. 7, 8, 9 de la noche sale el médico y le dice al papá y a la mamá: el niño está muy enfermo, muy grave. ¿Desde cuándo estaba así? Y me llega la historia, me llega a la memoria lo del niño, lo del muchacho endemoniado, cuando el Señor le dice: ¿cuánto hace que le sucede? Y el médico le dice: venga,
¿Y el niño desde cuándo está así? No, contesta mamá. Comenzó hoy en las horas de la tarde, decaído. Y el médico le dice, vamos a ponerle medicamento, pero no sabemos de dónde se origina tanta fiebre. Es que es anormal. Ese niño hierve de la fiebre. Entró nuevamente el médico. 10, 11, 12. Y a las 12 sale y le dice a papá y a mamá, el niño se puso grave. Vamos a tenerle que hacer unos exámenes. Y cuando el médico sale y le dice que el niño se puso grave, el papá del niño tomó el teléfono y llamó a su querida madre, una anciana de nuestra iglesia, y le dijo, mamá, mi bebé está muy enfermo. Le van a hacer unos exámenes porque no saben de dónde le proviene tanta fiebre. Y el médico dice que está muy grave. El niño ayer viernes en la tarde, mediodía, estaba bien. Y ahora lo tenemos en urgencia, mamá. Y esa anciana, de aquellas que han visto obrar el poder de Dios, le dijo a ese papá angustiado, hijo, no te preocupes, que Dios es bueno y Él sabe lo que hace. Está bien, mamá, pero por favor ora. Mi hijo, yo ya sabía que el niño estaba muy enfermo y yo hace rato vengo hablando con Dios. 1, 2, 3 de la mañana, el médico sale preocupado y le dice a papá y a mamá, el niño está muy grave, el niño no sabemos qué es lo que tiene. Y entonces el médico le dice, pero ¿cómo? Papá le dice, pero ¿cómo que no sabes qué es lo que tiene? Bueno, está bien, es que no queríamos preocuparlos. El niño está sufriendo muerte súbita. Doctor, ¿cómo que muerte súbita? Si mi niño ayer estaba bien y hoy está sufriendo muerte súbita, ¿qué es eso? Tiene tantas enfermedades que si no lo mata la una, lo va a matar la otra. Papá cogió el teléfono y volvió a llamar a su querida madre 3 de la mañana del día sábado. Mamá, por favor, pídele a tu Dios. Tú siempre me has enseñado que tu Dios tiene poder. Tú siempre me has enseñado que Él hace lo que quiera. Tú siempre me has enseñado que todo está bajo control de Él. Por favor, pídele a tu Dios. Y la anciana le dijo, mi hijo, no te preocupes, que Dios es bueno y Él sabe lo que hace. 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana el médico salió, cabizbajo, sus lágrimas rodaban por sus mejillas. Y a las 5 de la mañana, papá y mamá lo vieron y le dijeron, doctor, ¿qué pasó con el niño? Y él no podía responder. Por favor, díganos qué pasó con ese pequeñito. Doctor, es el niño más pequeño que nosotros tenemos, cuéntenos. Y entonces cuando el doctor se relajó, le dijo, el niño acaba de fallecer. Pero ¿cómo es posible que acaba de fallecer? Y cogió el celular el papá en medio de su impotencia y llamó a su querida madre y le dijo, mamá, tu Dios es malo, tu Dios no tiene poder, tu Dios me quitó a mi pequeñito. Y la mamá, la anciana, le dijo, mi hijo, no te preocupes. ¿Cómo que no me preocupe? Y le respondió, Dios es bueno y Él sabe lo que hace. 5 en punto. Papá y mamá no creían que ese niño pequeñito de 3 añitos había muerto. Hermano, hermana, si a usted le dijeran que ese pequeñito que salió de su vientre de 3 añitos se muriera, yo creo que la mamá diría, yo quiero morirme con él. Porque es un niño, un pequeñito de 3 añitos. 3 añitos. A las 5:30, hermanos, dicen los especialistas de la medicina
que un cuerpo después de 30 minutos es imposible que vuelva a vivir. Imposible. No hay fuerza humana que vuelva a ser vivir un cuerpo inerte después de 30 minutos. Pasaron 30 minutos y a los 35 minutos el médico le entrega a papá y a mamá una cajita blanquita, el féretro en ese entonces, la cajita blanquita, y papá y mamá no lo podían creer, hermanos. Esos hermanos, esas personas, ese papá, esa mamá no la creían. El niño metido en un ataúd, no la creían. Y en ese momento, cuando ellos reciben al bebé ahí en el ataúd, reciben una llamada de esa anciana que venía orando y venía pidiéndole y rogándole a Dios. Y sonó el teléfono. Y cuando sonó el teléfono, el papá se dio cuenta que era su querida madre y cogió el teléfono, hermano, y lo tiró contra el piso y no quiso contestarle. La mamá entendió que estaba enfurecido. La anciana entendió que estaba enfurecido. Pero cuando él tiró el teléfono, hermano, el ataúd se movió. Y cuando se movió, él miró y el niño abrió los ojos. Y cuando abrió los ojos, él entendió que su mamá había hablado con Dios. Y han pasado 48 años y ese niño que estaba en el féretro está delante de ustedes para decirle que el poder de Dios es real. El poder de Dios es real y Dios con su poder hace lo que quiera, en la vida que quiera y a la hora que Él quiera. Oh, póngase de pie, por favor. Póngase de pie, por favor. Usted quiere que Dios haga lo que quiera en su vida. Aquí hay un altar para alguien que le crea al poder de Dios. Quiero invitar a alguien que le crea al poder de Dios. Si no es el poder de Dios, usted no va a poder ver milagros. Si no es el poder de Dios, usted no va a poder ver nada en su familia. Si no es el poder de Dios, usted no va a ver milagros en su hogar, en su matrimonio. Si no es el poder de Dios, usted no va a ver nada. Pero venga y créale. Créale al poder de Dios. El poder de Dios te va a hacer andar como Dios quiere que ande. El poder de Dios está vigente en esta mañana, en esta noche. Y yo soy un fiel testigo. Cuando mi abuela, ¿sabe que cuando mi abuela me contaba la historia, yo le decía: abuela, ¿y tú qué sentías cuando orabas por mí? ¿Tú qué sentías o qué sentiste cuando mi papá te dijo que yo ya me había muerto? Mi abuela dijo: no, yo sabía que Dios iba a hacer el milagro porque yo ya venía orando. Y es de esas ancianas que cuando se pone de rodillas, hermano, a invocar el nombre de Jesús, el infierno tiembla. Y le voy a decir algo en el nombre de Jesús. Aquí en esta iglesia del 20 de julio, aquí está el poder de Dios. El poder de Dios no se quedó en el milagro que hizo en mi vida. El poder de Dios no se quedó en la antigüedad. El poder de Dios no se quedó allá con los apóstoles. Iglesia del 20, el poder de Dios está vigente aquí en esta noche, aquí en esta vigilia. Cuando son aproximadamente las 11:55, aquí está el poder de Dios. Es que cuando Dios tiene propósitos con alguien, cuando Dios tiene propósitos con alguien, al poder de Dios no lo estorba nada. No lo estorba nada. Así que olvídate de ese cuento barato. Es que no puedo, es que no soy capaz, no puedo continuar, no puedo levantarme, no puedo consagrarme, no puedo entregarme a Dios. No, déjate de ese cuento barato. Que cuando Dios tiene propósitos con alguien, al poder de Dios no lo estorba nada. Sígalo aplaudiendo, por favor, ahí donde está. Sígalo aplaudiendo ahí donde estás. Sígalo aplaudiendo. Usted necesita la intervención del poder de Dios. Aquí está el poder de Dios.
aquí está el poder de Dios. Aquí está el poder de Dios. Ahora que se vaya por su casa, ahora que se vaya al barrio, y ahora que usted empiece a subir las escalas y pase por el barrio y vaya a llegar a su casa, váyase tranquilo, váyase sin preocupación, váyase sin miedo, que el poder de Dios irá contigo. Váyase sin miedo. ¿Sabe por qué? Porque el ángel de Jehová, el poder de Jehová, la gloria de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Vamos a glorificar a Dios en esta noche, por favor. Vamos a glorificar a Dios en esta noche. Glorifíquelo. Que vea, le voy a decir algo. Lo que Dios hizo en mi vida es una pequeña muestra de lo que Dios puede hacer en la suya. Lo que Dios hizo en mi vida es una pequeña muestra de lo que Dios puede hacer en su hogar, en su familia, en su matrimonio, con su hijo, con su hija, con su esposo, con su esposa. Oiga, escúchelo muy bien, escúchelo muy bien. El poder de Dios llegó para quedarse. Si usted pierde a su familia es porque quiere. Si usted pierde su vida espiritual es porque quiere. Si no se quiere consagrar es porque no quiere. Si no se quiere levantar es porque no quiere. Pero aquí hay poder de Dios. Aquí hay poder. Aquí hay poder. Aquí hay poder. Mi abuela que hoy en día tiene 96 años, mi abuela Irene Cadavid, que hoy tiene más de 90 años, ella se puso de rodillas delante de Dios porque ella ha conocido a un Dios que tiene poder. Adórelo ahí donde está, por favor, adórelo ahí donde está. Glorifíquelo ahí donde está. Exáltelo ahí donde está. Ríndale ovación ahí donde está. No se vaya. No se vaya de este lugar sin llevarse la gloria de Dios, sin llevarse el poder de Dios. No se vaya de este lugar. No. Dios no te ha dado a ti de lo que tiene. Dios te ha dado a ti lo que tienes. Y Él te ha dado el poder. Él no te ha dado migajas. Él te ha dado el poder. No importa que la ciencia, oiga, qué bonito, hoy te niegue. ¿Qué tal si nos despedimos en esta vigilia? ¿Cómo te vas a despedir de esta vigilia? ¿Cómo te vas a despedir de esta vigilia? ¿Lo quieres adorar?